Entonces, la idea es que, pues, explicarles de la mejor manera posible ese tema. Y si tienen algunas dudas, pues sería buenas que me las hagan saber para irlas respondiendo, ¿vale? ¿Si estamos? Verán, muchachos, entonces aquí yo les voy a presentar de manera rápida. A ver. Bueno. ¿Me confirman si están viendo la guía, muchachos? Sí, profe. Listo, vale. Verán, yo miré, ahí pues al interno me habían escrito, ¿no? Que tenían algunas dificultades en sentido de esta guía. Parece ser que algunos no la entendieron muy bien. Entonces la idea es que la entiendan bien y pues la realicen bien. La séptima me falta prácticamente de la gran mayoría porque no me han entregado, ¿no? Debe ser que tienen complicaciones en esa parte. Verán, muchachos, entonces la idea es que eh, primero leamos lo que corresponde al concepto de mol. Creo que ustedes sí lo están leyendo aquí, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí esta guía lo que quiere, o por lo menos la pretensión es que ustedes sepan que es un mol. En el texto, pues creo que ustedes ya lo han de haber leído, ¿no es cierto? Esto del número de Avogadro es un valor famoso, muy grande. Además es una constante, puesto que representa algo muy común cuando se habla de moles en química. En un gráfico, o sea, intentaré explicártelo para ver si puedes tener más clara la idea de este número y cómo se maneja. Pon atención, pues es una cuestión muy sencilla si sabes calcular masas atómicas. Entonces, aquí bajito ustedes si lo leyeron, miren que está el metano es una sustancia muy presente en la naturaleza. Yo no sé si ustedes la conocen. De pronto por allá es más fácil sentirla porque por el olor se sabe que es metano. Usualmente es producido por las vacas, ¿no? Lo que nosotros normalmente le llamamos un gas. O sea, y el olor que produce el estiércol de la res o del caballo es metano. Entonces, ese es un gas que está muy presente básicamente en ese tipo de zonas ganaderas. Eh, Miren que la fórmula del metano es CH4, aquí está. Es decir, tiene un átomo de carbono, ustedes lo pueden leer aquí, un hito, y 4 átomos de hidrógeno, aquí están los 4 átomos. ¿De acuerdo? Igual miren, acá está representado de esta manera. Lo rojo, si ustedes lo ven bien, viene siendo el carbono y los hidrógenos viene siendo cada uno de los puntos azules. Entonces miren que hay 4 hidrógenos y hay un solo carbono. ¿Listo? Igual aquí abajo está explicado, miren. Para calcular la masa atómica del metano, pues tenemos que contar primero el número de átomos que hay en la molécula. Entonces, si ustedes los cuentan aquí, dicen cuántos átomos de carbono hay aquí. Pues solamente es estico, solamente hay uno. Y si buscan en la tabla periódica van a encontrar que su peso atómico es es de 12,011 unidades de masa atómica. Entonces, pues como solamente es uno, ¿qué se hace? Pues se multiplica por 1 porque solamente hay un átomo de carbono. Entonces el valor va a ser el mismo, 12,011. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora vamos con el otro que es el hidrógeno. ¿Vale? Entonces miren que el hidrógeno ya las condiciones cambian. ¿Por qué cambian? Porque ya no es únicamente un átomo de carbono, sino que son 4. Entonces miren, aquí están. Si ustedes los leen, son 4 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Si ustedes buscan en la tabla periódica van a encontrar esto, que la masa atómica es de 1,008 unidades de masa atómica, ¿no? Como son 4, entonces miren que este valor tiene que multiplicarse por 4 y tenemos esto. Creo que ustedes esta parte la entendieron muy bien. Al final lo que se hace es sumar los dos resultados, lo que dio de todos los carbonos y lo que dio de todos los hidrógenos en el caso del metano.
Y al hacer la suma vamos a obtener esto de aquí. Miren, quiero que nos concentremos más en esta parte de aquí. ¿Sí? Este pedacito. Si ustedes leen, hay 16,043 unidades de masa atómica. ¿Sí? Eso está medido en UMAS, ¿no? No está medido en otra cosa, sino en unidades de masa atómica. Las unidades de masa atómica son las medidas más pequeñas que hay porque está midiendo única y exclusivamente por pesos atómicos. O sea que eso realmente no es que se pueda medir en una balanza o se pueda medir en una báscula. En realidad eso no se puede medir. O sea, eso es matemático. Pero entonces por ahí es donde surgió este señor Avogadro, cuya intención no fue otra sino hacer un cálculo que permita medir esto, pero no en UMAS, sino en gramos, de tal manera que el valor se mantenga. Entonces hizo un experimento muy simple, ¿sí? Ese se lo quiero explicar acá. Miren, lo que hizo fue esto. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, ya lo miramos, ¿no? El CH4 y tiene un valor de 16 unidades de masa, me disculpan la letra, de masa atómica, ¿no es cierto? Pero este valor corresponde a una sola molécula, ¿sí? A una solita. Pero entonces la idea era no hablar solamente de moléculas, sino ya hablar de cantidades grandes. Entonces lo que hizo, pues en cierto modo es un concepto matemático un poquito complejo de explicar porque la demostración, pues ya en términos de cálculo es una cosa muy diferente. Pero lo que sí quiero que me entiendan es la conclusión, porque la conclusión es muy sencilla de entender. Lo que pasa es que él logró entender esto, de que si se elevara las 16 unidades de masa atómica a 16 gramos, pasa algo muy particular. Ya ustedes saben que entre una unidad de masa atómica y un gramo, pues hay una diferencia totalmente grandísima, ¿no? Porque la pregunta aquí sería, ¿cuántas moléculas de CH4 hay en 16 gramos? ¿Cuántas habrán? Entonces, esa fue la pregunta que se hizo Avogadro. Entonces, cuando él hizo el cálculo, resultó de que la cantidad de átomos, perdón, en este caso, la cantidad de moléculas de estas, cantidad de moléculas que hay en 16 gramos, que es un valor semejante al 16 unidades de masa atómica, encontró que habían 6, perdón, este no es, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Entonces, eso indica que para que este 16 se pueda leer en gramos, tienen que haber un total de 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y eso aplica para cualquier elemento y cualquier molécula de la que uno quiera hacer el cálculo. Y ese es el número de Avogadro. Entonces, con ese número uno puede calcular masas grandes, sin necesidad de estar acudiendo a tamaños tan ínfimos como la molécula o el átomo. Entonces, miren que es algo muy simple de entender. No sé si hasta ahí, muchachos, tengan alguna pregunta ustedes. ¿O está claro? Hasta ahí. ¿Me confirman, porfa, si está claro? ¿Alguno de ustedes? Sí, profe, a mí me quedó claro. ¿Sí? Vale, espero que los otros también lo tengan claro. Vale, entonces ahora
el ejercicio consistía precisamente en eso. Entonces, si uno dice CH4, que el CH4 al hacer la operación matemática me dio un peso molecular de 16 unidades de masa atómica. Entonces después le dicen, bueno, ya que calculó el peso molecular, ahora léalo en gramos o calcúlelo en gramos. Mentira, calcúlelo en moles. Entonces cuando le dicen calcúlelo en moles, la cosa cambia, ¿no? ¿Y por qué cambia? Pues cambia en una manera muy simple, ¿no? Miren, les voy a mostrar la pizarra otra vez. Aquí estamos, ¿no? El CH4, aquí estamos hablando de solamente una molécula. De una solita, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros cambiamos esto a 16, no UMAS, sino gramos, manteniendo este valor igualito, ya no estamos hablando de moléculas, sino que ya estamos hablando de moles. Entonces le dice, ¿a cuánto equivale un mol de CH4? Es este mismo valor, pero dado en gramos. ¿Ya? Entonces le dice, ¿cuánto pesa un mol de metano? ¿Cuál sería su respuesta? Pues 16 gramos. ¿Ya? Pero si le pregunto, ¿cuánto pesa una molécula de metano? Entonces usted ya dice 16 UMAS. Y eso es totalmente diferente. ¿Sí? Ese ejercicio es el que ustedes tienen que hacer con estos de acá. Entonces, por ejemplo, aquí le dice, mire, ¿cuál es el valor en gramos de 2 moles de CH4? Ya son 2 moles. Entonces, si usted ve, dice, no, es que un solo pesa 16. 2 moles, ¿cuánto sería? Pues es algo muy sencillo. Usted simplemente coge este valor, ese que es el valor de un solo mol, y lo multiplica por 2. O sea que el valor de 2 moles de metano tendría un valor de 32. Es algo así muy sencillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Calcular el peso molecular. Luego, pasarlo a gramos para que quede en moles. Y luego multiplicarlo por la cantidad de moles que a usted le están pidiendo. Y eso me va a dar un resultado en gramos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este caso, tengo de que 2 moles de metano tienen un peso de 32, pero esto sí hay que tenerlo en cuenta, 32 gramos. ¿Sí? Porque la unidad es lo que le da el valor, o mejor dicho, es lo que le da el sentido al valor que nosotros estamos colocando. Si solamente dejamos el 32, recuerden ustedes que yo les decía, yo no sé si me está hablando de bananos, si me está hablando de papas, de qué es que me está hablando, ¿no? Entonces miren que por eso es importante dejar la unidad, sea en gramos o bien sea en unidades de masa atómica, dependiendo de lo que se esté pidiendo en el ejercicio. Si usted deja solamente 32, pues ya uno sabe que es 32, pero uno no sabe si está hablando en moles o si está hablando en moléculas, en unidades de masa atómica o en gramos. Uno no sabe. Entonces no sabe si está hablando en moles o en moléculas o átomos. Por eso es importante colocar este pedacito. ¿Vale? Yo creo que hasta ahí está claro. Aquí tenían ¿cuántos ejercicios? Por ejemplo, miren, ¿cuántos gramos de agua hay en 2 moles de la misma? ¿Cuántos gramos habrá? Primero, ¿qué tiene que hacer aquí? Primero tiene que concentrarse en esto, el agua. Primero tiene que calcular el peso atómico o peso molecular del agua en unidades de masa atómica. Cuando ya lo tenga, tiene que pasar ese valor a gramos para que usted esté hablando de moles.
una vez lo tenga en gramos, el valor de un mol, tiene que multiplicarlo por, o mejor dicho, calcular aquí, este ejercicio es muy simple, de hecho hagámoslo. ¿Cuántos gramos de agua hay en 2 moles de la misma? El agua es H2O. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? ¿Cuántos? Hay 2 átomos, ¿no? Por este numerito. ¿Y de oxígeno cuántos hay? Un átomo. Me perdonan la letra. Entonces miren, aquí hay 2. Voy a borrar esto para escribirlo en numeritos que quede más bonito. Miren, aquí hay 2 de hidrógeno y aquí hay 1 de oxígeno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El hidrógeno, ¿cuál es el peso atómico según la tabla periódica? Es un UMA o 1,008, ¿no? Pero en este caso vamos a dejarlo como un solo. Del oxígeno, ¿cuál es el peso atómico? Es 16. ¿Ya? Como el hidrógeno tiene un peso de 1, pero hay 2, entonces este 1 toca multiplicarlo por 2. Y eso me va a dar 2 por 1, 2 unidades de masa atómica. El oxígeno, ¿cuántos hay? Como aquí no hay números, se asume que es uno solo, entonces hay un solo átomo de oxígeno y por tanto esto me va a dar 16 unidades de masa atómica. Como solo hay uno, esto lo multiplicamos por 1 y eso me va a dar 16 unidades de masa atómica. Ahora sí, ¿cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues simplemente sumamos estos dos valores y eso me da en total 16 más 2 sería igual a 18. ¿18 qué? Unidades de masa atómica. Este 18 unidades de masa atómica viene siendo el valor de una sola molécula. No es más. ¿Ya? Ahora, si esto lo pasamos a términos de moles, entonces diríamos, ya sabemos que es 18, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Que después nosotros decimos una molécula de H2O tiene un peso de 18 unidades de masa atómica. Una sola molécula. Pero si yo lo leo en moles, diría un mol de H2O tiene un peso de 18. Ya no sería UMAS, sino gramos. ¿De acuerdo? Con este ejercicio ya es fácil lo que sigue. Usted dice, si un mol de agua tiene un peso de 18 gramos, 2 moles, ¿cuánto pesará? ¿Quién me dice? ¿29, profe? ¿Por qué 29? Porque usted dijo que, digamos, después de pasarlo a mol, toca que multiplicarlo por el número. Entonces sería 18 por 2, ¿verdad, profe? Sí, 18 por 2, así es. Y aquí hice la multiplicación y me da 29. Entonces sería 29 gramos. Pero 18 por 2 no te da 29. 36, profe. Eso, claro, te da 36. Gramos. Entonces mira que aquí la respuesta es esta. 2 moles de agua pesan 36 gramos.
O sea que si tú tomas 36 gramos, estás hablando de 2 moles de agua. ¿Ya? Si coges únicamente 18 gramos, estás hablando de 1 mol de agua. La pregunta sea, ¿y si tomamos solamente 9 gramos de agua? ¿De cuántas moles estamos hablando? Como ustedes ven, 9 es la mitad de 18, ¿no es cierto? Si 9 es la mitad de 18, 9 gramos, entonces estamos hablando de la mitad de un mol, o sea, medio mol. En números decimales vendría siendo 0,5 moles son 9 gramos, ¿sí? O 0,5 moléculas de agua son 9 unidades de masa atómica. Entonces miren que esto es bien sencillo, es bastante, digamos que son cálculos muy intuitivos. Entonces aquí en esto usted tiene que tener simplemente es conocer un poquito la lógica y la razón del manejo de esos numeritos en términos de qué es lo que multiplico y qué es lo que convierto, y los ejercicios no son tan difíciles, ¿sí? Entonces mire, eso es lo que tiene que hacer aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el valor en gramos de 2 moles de CH4? Que ya lo hicimos. ¿Cuál es la masa de 3 moles de H2SO4? ¿Qué tiene que hacer aquí? Lo mismo. Encuentre el peso molecular del ácido sulfúrico, porque este es el ácido sulfúrico. Cuando lo tenga, simplemente léalo en gramos y usted ya está hablando de moles, ¿no? Ese mismo valor en gramos son moles. Y eso lo multiplica por 3 para averiguar en gramos cuántos son 3 moles de ácido sulfúrico. Y lo mismo es el último ejercicio. Entonces miren que no es tan complicado. Lo de acá abajo sí ya es una cosa como más sencilla, ¿no? Les dejé ahí para que ustedes busquen en una sopa de letras estas palabritas de acá, como para que se vayan familiarizando un poco con lo que es los elementos de la tabla periódica y elementos químicos. Más que todo como para que recuerden que estamos hablando de eso, ¿no? Pero ese ya es un ejercicio como más de activación que de cálculo. Entonces, chicos, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? O háganme saber si lo tienen claro. Profe, a mí sí me quedó claro. Listo, gracias. Los demás. Sí, pero a mí también me quedó claro. Listo. Miller, Ingrid. Sí, yo también me quedó claro. Listo. Miller, no sé si a ti te quedó claro. Sí, profe, a mí me quedó claro. Listo, vale. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si ya no tienen preguntas, pues vamos a dejar la explicación ahí. En todo caso, esta clase yo la estoy grabando, la voy a dejar en YouTube para que la miren el resto de compañeros en caso de que tengan preguntas. Y pues ustedes obviamente ya tienen sus respuestas aquí o la pueden volver a revisar si tienen alguna inquietud. ¿De acuerdo, muchachos? Y por ahora pues les agradezco, espero que estén muy bien, muchísimas gracias por conectarse, espero que los demás pues si ustedes se comunican con sus compañeros me les dicen que por favor se vayan poniendo al día en sus guías porque ahora el 2 de septiembre se va a hacer la otra entrega del PAE, ¿no? Entre las 11:30 y la 1 para que vayan a hacer presencia al colegio una sola persona, por favor, que no vayan a ir 2 o 3. Solamente una persona, puede ser el estudiante o puede ser un familiar, un adulto, puede ser el papá, la mamá, pero en todo caso, si va el papá, la mamá o un acudiente, que por favor lleve el documento de identidad del estudiante para que le hagan la entrega efectiva del PAE. Si va usted como estudiante, pues lleve su documento de identidad, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan presente esa información. Y cualquier inquietud que ustedes tengan, si tienen alguna duda o alguna pregunta, muchachos, chicos, chicas, pues me la hacen saber por WhatsApp, yo estoy atento, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a dejar ahí. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casas con salud, traten de cuidarse lo más posible. De mi parte, unos saludos inmensos, unos grandes abrazos, ojalá nos volvamos a encontrar pronto y esperemos que ya todo esto pase. Y que tengan un lindo día, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias.
Dime. Profe, ¿hasta cuándo hay para entregar la guía 7? Esa es una buena pregunta. Espérame, yo tengo las fechas. Mira, para entregar la guía 7 tienen hasta el 11 de septiembre. Para entregar la guía 8 hasta el 25 de septiembre. Para entregar la guía 9 hasta el 16 de octubre, ¿no? Ahora les van a llegar las guías 8 y 9, ¿no? Entonces, miren, la 8 hasta el 25 de septiembre, la 9 hasta el 16 de octubre. Y la 7 tienen hasta el 11 de septiembre. ¿Vale? Sí. Gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto, Natalia. Entonces, que me les vaya muy bien, chicos. Si ya no hay más preguntas, pues me despido por ahora hasta ahí. ¿Vale? Yo ya cuelgo esto en YouTube para que ustedes puedan tener acceso a la clase. ¿Vale? Bueno, profe, chaito, profe, que le vaya bien. Gracias, igual.